Última actividad, como habíamos quedado, vamos a hacer una revisión total de de todo lo que se ha visto y pues de antemano veamos que se despeje algunas inquietudes las que ustedes estaban teniendo. Bien, entonces iniciábamos nosotros exactamente hace ya 2 meses de esta actividad, viendo lo que es el sonido. Entonces veíamos que el sonido es un medio elástico, bien sea gaseoso, líquido, sólido, que nos referimos al sonido audible o al oído humano. Entonces ahí teníamos algunos elementos de los cuales pues nosotros encontrábamos que se produce el sonido con varios instrumentos, varios elementos, inclusive hasta nuestra voz, y todo depende de cómo va llegando a nuestro oído. Entonces, la naturaleza del sonido, pues nosotros veíamos que la sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que el sonido es percibido por el oído humano, del más fuerte al más débil. En tono de es la propiedad de los sonidos que lo caracterizan como más agudos o graves. En función de la frecuencia, el timbre depende de la cantidad armónica que contenga el sonido. Como hemos visto en la gráfica, nosotros, mire, claro que tenemos un emisor y un receptor, pero a la vez pero a la par nosotros, por intermedio del aire, nosotros vemos que se va transportando este serían las ondas en las cuales va llegando a nuestro oído. Entonces tenemos la velocidad del sonido. La velocidad de propagación de una onda depende de las características del medio en que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que lo genera. Entonces habíamos visto que la velocidad del sonido no depende del tono de la frecuencia, ni de la longitud de la onda sonora. Si es importante su atenuación, el fenómeno explica por ley cuadrática inversa que explica cada vez que se aumenta al doble la distancia, la fuente sonora, la intensidad sonora disminuye. Entonces nosotros teníamos que mientras más lejano ¿sí? se está ubicado, más baja va a ser la onda del sonido. Mientras más cerca, más fuerte va a ser la onda del sonido. Entonces nosotros teníamos aquí algunos elementos que sería la comprensibilidad, la densidad, la masa y la temperatura. La comprensibilidad decíamos que se dice que un material es más comprensible que otro si experimenta mayor deformación o disminución de volumen cuando ambos materiales se someten a una misma presión o, o a menor comprensibilidad del medio. Entonces, la densidad, igual vemos que a menor densidad del medio, mayor rapidez la propagación del sonido. Por ejemplo, si dos sólidos tienen la misma comprensibilidad, el sonido propaga con mayor rapidez y en el menor denso. Entonces, aquí le veíamos nosotros un poco lo que es la comprensibilidad, la densidad. La comprensibilidad, entonces veíamos mientras más, como nos dice aquí, ¿no es cierto? Mientras más comprensibles, más pegados o más delgados sean los valores, como tenemos aquí, va a ser mayor la rapidez, pero en cambio, mientras más sería más ancho es la longitud, ¿no es cierto? En este caso, se va a demorar un poquito en transportarse el sonido. Veíamos lo otro que era la masa molecular, que en estos casos son cuando es menor la rapidez de propagación del sonido. Y la temperatura que habíamos visto nosotros, ¿sí? Cuando se va transmitiendo. Y decíamos nosotros en algunos momentos, ¿no es cierto? Cuando no es lo mismo que un material esté a una temperatura de 20 grados que un material esté a una temperatura de 30, 40 o 50. Entonces ahí va, a lo mejor se demora y cuando un material está a menos temperatura, a lo mejor va más rápido. Todo va a depender del coeficiente de dilatación que tenga el material. Entonces nosotros decíamos que se considera que la velocidad del sonido varía en 6,6 metros por cada grado centígrado, o sea, va a variar, como se había expuesto en estos casos, que a 0 grados centígrados el sonido viaja a 331 metros sobre segundos, o sea, 4% más lento que a 20 grados centígrados, con la consiguiente expresión que puede obtener fácilmente la velocidad del sonido en una función de grados centígrados por parte de la velocidad a 0 grados. Por cada grado de incremento se suman 0,6 metros sobre segundos.
Entonces nosotros tendremos nosotros la fórmula, ¿no es cierto?, para el cálculo, ¿no es cierto?, de 331 más la temperatura por 0,6 que se va aumentando ¿sí?, por cada grado de incremento. Entonces nosotros aquí teníamos una tabla de propagación del sonido en distintos medios. Por ejemplo, en el caucho teníamos que la velocidad de 60 metros sobre segundos. En el aire teníamos que era a 14 grados, teníamos que era 340. El vapor de agua, que la velocidad del sonido se la iba a 500 metros sobre segundos. Y el agua de mar a 1450. En el cemento teníamos a 4000. En el cobre teníamos a 5000. En el vidrio teníamos a 5700 y en el acero a 6000. Y de eso nosotros teníamos que considerar algunas características del sonido. Una, el tono que permite diferenciar los sonidos agudos y graves. Entonces nosotros teníamos aquí algo importante a considerar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tonos agudos? ¿Cuáles son los tonos graves? Entonces, aquí tenemos dos elementos. Por ejemplo, la sirena de un barco tenemos un sonido grave y el silbato, el pito del policía tenemos un sonido agudo. Y como vemos, en la gráfica, en este caso, mire, aquí tenemos la gráfica de un sonido grave de frecuencia baja y aquí tenemos la gráfica de un sonido agudo en frecuencia alta. Entonces hay que tomar en cuenta esto ya para nuestros futuros cálculos que vamos a realizar. Otro elemento que veíamos que el timbre permite diferenciar dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por diferentes instrumentos de voz. Depende de la forma de la onda. Entonces nosotros aquí teníamos distintos timbres, ¿verdad? El diapasón, la flauta, la voz y el violín. Como vemos, todos son diferentes, mire, todos son diferentes. Tenemos diferentes molduras de timbres. Entonces no son iguales la mayoría. Se aproximarán, pero van variando, mire. En el caso de la flauta, mire. En el diapasón, mire, aquí tenemos una constante, ¿no es cierto? Mire, va como una montañita, pero en la flauta, mire, tenemos como un pico. Nuestra voz va cambiando, mire, de acuerdo. Alzamos, mantenemos un ciclo. El violín igualmente, mire. Casi se aproxima a lo de la voz, pero como vemos, mire, tenemos aquí bajos, aquí tenemos no tan bajos. Entonces, cada instrumento, cada persona tiene un diferente timbre, el que podemos observar. La intensidad, ¿para qué nos sirve la intensidad? Pues que me permite diferenciar los sonidos como fuertes, intensos o débiles. La intensidad también depende de la amplitud de la onda, de mayor amplitud o menor amplitud, ¿sí? Del sonido. Depende de la cantidad de energía que transporta la onda. A esto se suma también la medida Bell, en honor al inventor Alexander Graham Bell, quien en el 1876, investigando con dispositivos para corregir la sordera, inventó el teléfono, aunque se utiliza con más frecuencia que el decibelio. Entonces aquí lo hacía yo con un gráfico en donde mire los decibeles, ¿sí? Los sonidos que nosotros vamos escuchando y vamos observando en nuestro caminar. Por ejemplo, cuando están construyendo y están usando ese taladro, tiene 120 decibeles. Cuando estamos bailando en una fiesta, bueno, cuando había la oportunidad de estar en fiestas, mire, alrededor de 100 decibeles. Y como usted observa, mire, del 85 hacia abajo es un nivel módico para poder nosotros estar, pero mire, aquí tenemos ya en nuestro trabajo, en nuestra empresa, inclusive, mire, en la jardinería, al podar, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ya va, mire, por encima de los 85 decibeles donde nosotros debemos, aquí este es el nivel medio que debemos tener, los 85 decibeles. De ahí para hacia abajo es lo óptimo que nosotros deberíamos estar teniendo, pero como vemos, si hay momentos en el que sobrepasa el número de decibeles que nosotros podemos soportar. El otro elemento es
la medida de frecuencia. A, para determinar la frecuencia de tus pulsaciones y B, para las principales fuentes de incertidumbre en el resultado. Entonces nosotros aquí hicimos el experimento, ¿se acuerdan que nosotros medíamos nuestra frecuencia cardíaca con la medición del punto, en donde hacíamos, tomábamos el tiempo, ¿no es cierto? En un minuto veíamos y hacíamos cuántas pulsaciones nosotros realizábamos en un minuto, ¿sí? Nosotros hicimos nuestra tablita, nuestro cuadrito, la mayoría lo hizo y debe tenerlo anotado, creo yo, o ya lo borrarían. La mayoría lo habíamos desarrollado y nosotros teníamos que, generalmente nosotros lo hacíamos, por ejemplo, entre 100 pulsaciones en un minuto. Entonces ahí tomamos en cuenta nuestra frecuencia, ¿sí? Nuestra frecuencia en el ritmo que íbamos teniendo. Entonces, ahora nosotros vamos a ver un ejercicio que lo habíamos nosotros desarrollado. Dice, un hombre que tiene apoyados oídos sobre un riel de acero percibe el sonido de un martillazo en medio segundo después de golpear el riel. Y decíamos, ¿a qué distancia él se golpeó con el riel, con el riel? ¿No es cierto? Con las consideraciones anteriores podemos determinar la distancia a que se golpeó la riel mediante la expresión que datos conocemos. Los datos que aparecen en la tabla podemos conocer el valor de la velocidad de la onda sonora en el acero. También conocemos en el tiempo transcurrido entre que se produjo el golpe y la riel. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la velocidad del acero que era 5.000 metros sobre segundos. Y teníamos nosotros la distancia es igual a 5.000 metros sobre segundos por, a ver, la distancia sería igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la distancia teníamos 5.000 metros sobre segundos y el tiempo en 0,5 segundos. Entonces, nosotros teníamos que la distancia aproximada era 2.500 metros. Entonces, el riel golpeó a 2.500 metros del hombre, la riel. Eso era un ejemplo que lo habíamos realizado. Y veíamos nosotros luego las pulsaciones. Entonces, la superposición de ondas de frecuencias de F1 y F2 muy cercanas entre sí se produce en un fenómeno particular denominado pulsación, lo que veíamos nosotros en el ejemplo. En los casos, nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que percibe una frecuencia única promedio, F1 más F2 sobre 2, pero que cambia en amplitud de una frecuencia, F1, F2 menos F1. Es decir, si suponemos ondas senoidales, ¿sí? Ondas senoidales de 300 Hz y por 340 Hz, nuestro sistema auditivo percibirá el único sonido cuya altura corresponda a una onda de 302 Hz, cuya amplitud varía una frecuencia de 4 Hz, es decir, 4 veces por segundo. Aquí veíamos un poco, ¿no es cierto? Cuando estamos tranquilos, tenemos una pulsación, pero cuando nosotros realizamos ejercicio, nosotros ya vamos a tener otro tipo de pulsación más acelerada. Hay que tomar en cuenta ese aspecto de cómo nosotros debemos ver cómo va cambiando nuestras pulsaciones. Como ejemplo fácil, como aquí nos expresa que nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente dos frecuencias. Le acabo de mencionar las dos, la una cuando uno está tranquilo y la otra cuando uno ha realizado un ejercicio o ha caminado. Entonces son dos tipos de frecuencias diferentes. Entonces, las pulsaciones producidas por la superposición de ondas de frecuencia son muy cercanas. Entonces, aquí veíamos nosotros, por ejemplo, número de pulsaciones por segundo. Tendríamos el valor entre valor absoluto de frecuencia menos la frecuencia prima. Por ejemplo, si dos diapasos son, en este caso, como instrumentos musicales en el cual al golpearlos suenan. Entonces teníamos que el 1 realiza
se golpea de 256 Hz y el otro a 259. Los dos se golpean simultáneamente, resultando, y el sonido resultante pulsará 3 veces por segundo. Entonces nosotros aquí tenemos el pulso radiofónico, el pulso periférico, la inspiración. Entonces aquí estamos de los diapasones, ¿no es cierto? Y teníamos nosotros con las siguientes gráficas correspondientes a las oscilaciones de un péndulo, un violín y uno de los platillos. ¿Cuál de ellas corresponde? Aquí hacíamos una reflexión, ¿no es cierto? A ver, aquí teníamos los ciclos, ¿no es cierto? Tenemos el péndulo, el violín y los platillos. Nos decía, ¿cuál o cuáles de ellas corresponde a oscilaciones periódicas y por qué? Y lo otro que decía, identifica las oscilaciones completas o ciclos en las gráficas. Entonces vamos viendo veíamos nosotros qué tipo de instrumentos tienen oscilaciones periódicas. Entonces veíamos nosotros que las oscilaciones periódicas que se realiza el péndulo y el violín, porque sus valores se repiten a cada uno. Tenemos el péndulo, que es este, y el violín que le acompaña. ¿Sí? En las gráficas, el péndulo y el violín son ejemplos de ciclo. Aquí teníamos, mire, el péndulo y el violín. Teníamos un ciclo. Teníamos una parte superior, baja, sube, un ciclo que se repite. Igual en el violín, como observamos, mire, tenemos sube, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Tenemos un periodo. Y luego completamos con el otro ciclo, mire, que es similar a lo que realiza. No en cambio como los platillos que va variando, no tiene un ciclo periódico, una oscilación periódica. Eso lo decíamos nosotros. Las ondas sonoras se utilizan con frecuencia para medir distancias. Por ejemplo, en el caso de los barcos de exploración que investigan la profundidad de los océanos, decíamos, ¿no es cierto?, que un barco emite una onda y al topar el fondo le regresa como un espejo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hacíamos una reflexión con un barco en el cual, ¿verdad? Mediante sus equipos de emisor y detectores de ondas, emite una onda sonora hacia el fondo del océano y detecta que el sonido reflejado llega al cabo de 2,5 segundos. ¿Cuál es la profundidad para llegar a ese lugar? Como vemos, ¿no es cierto? Dice, a lo que baja, golpea y vuelve a subir. Lo rojo es lo que baja. Lo que baja, golpea y vuelve a subir, se demora 2,5 segundos. Dice, ¿cuál es la profundidad de ese lugar? Supongo yo y asumo yo que en este caso el tiempo en el que baja va a ser la mitad del tiempo al que subió, bajó y subió, ¿verdad? Para resolver el problema, entonces se considera que el equipo eminente de la onda sonora que al chocar en las profundidades del océano se refleja y es captada por un dispositivo encargado de detectar la onda reflejada y registra el tiempo de ida y de vuelta de la onda. Así, para conocer el tiempo empleado para llegar al lecho océano, empleó la mitad del tiempo, o sea, la mitad de 2,5, que quiere decir 1,5 segundos. Conociendo que la onda sonora se mueve con el agua con una velocidad aproximada de 1500 metros sobre segundos, considerando que lo hace en un movimiento rectilíneo uniforme, se puede calcular la profundidad, ¿no es cierto? Tenemos que la distancia va a ser velocidad por el tiempo, donde X es la profundidad, T es el tiempo empleado en llegar al fondo del río y B la velocidad de propagación de la onda sonora en el agua. Sustituyendo por datos, la ecuación nos daría X sería igual a 1500 metros sobre segundos por 1,5 segundos. Y me daría como respuesta la profundidad a la que yo tenía de 1875 metros. Es lo que el barco demora la onda en llegar al fondo. Nuevamente, la onda nos dice que al subir y bajar se demora 2,5, pero como queremos solo el valor de lo que se demora en el fondo, me da 1,25 segundos de tiempo en el que llega al fondo. Luego veíamos un poco y analizábamos lo que era el efecto Doppler. El efecto Doppler decíamos nosotros que era
más rápido como lo habíamos percibido, que era el tono de la sirena de las ambulancias o de los bomberos, que va cambiando en la medida que se nos acerca, ¿no es cierto? Cuando más se acerca, se oye más fuerte, y cuando más se aleja, se va debilitando la señal. Así lo que teníamos nosotros la gráfica, ¿no es cierto? Con relación al punto A o relación al tipo B. Entonces, va a depender. Cuando se va acercando a otra persona, se le va a escuchar más fuerte, y cuando esta mismo se va alejando de otra persona, se le va a ir más débil. Y decíamos nosotros que algunas aplicaciones que teníamos del efecto Doppler, en este caso, hablábamos de los detectores de radar, lo utilizan para medir la rapidez de los automóviles y de las flotas de varios deportes. Los astrónomos lo utilizaban para medir la luz de las galaxias distantes, para medir y reducir su distancia. Los médicos lo usaban en el ultrasonido para detectar las palpitaciones del corazón de un feto. En este otro caso, los murciélagos lo emplean para detectar y cazar un insecto en pleno vuelo. Cuando un insecto se mueve más, perdón, cuando un insecto se mueve más rápidamente que el murciélago, la frecuencia reflejada es menor, pero si el murciélago se está acercando, el insecto refleja una frecuencia mayor. Pues habíamos hecho algunos ejercicios. En este caso decíamos que una ambulancia emite un sonido de 500 Hz, determina la frecuencia que percibe un observador, ¿sí? Cuando el observador está en reposo y la ambulancia se aproxima a 25 metros sobre segundos, y lo otro cuando el observador se aleja a 15 metros de la ambulancia que ha quedado en reposo. Dato, la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundos. Y nosotros veíamos que la frecuencia del sonido de la ambulancia era de 500 Hz, 550 Hz, la velocidad del foco, ¿no es cierto? Y la velocidad del receptor. Ojo, del foco es lo que está emitiendo el sonido. Y el receptor, la persona que lo está escuchando, ¿no es cierto? En el primer caso, la velocidad del foco es 25 metros y del receptor es 0. En el segundo momento, la velocidad del foco es 0 y la del receptor es 15 metros sobre segundos, y la velocidad del sonido en el aire es de 340. Hay que tomar en cuenta esta parte que decíamos, uno cuando el foco está en movimiento y el otro cuando el foco está con velocidad 0. Entonces, en cualquiera de los casos, procedemos a aplicar la expresión general del efecto Doppler, y usando los signos más o menos según corresponda en el caso, tomando en cuenta lo primero, cuando se mueve el foco y cuando el foco está en reposo. En este caso tendríamos nosotros la siguiente, ¿no? La frecuencia que percibe el observador, tendríamos que es a la frecuencia del foco por la velocidad más menos la velocidad del receptor sobre la velocidad del foco más menos la velocidad, pero del receptor más menos la velocidad del foco. En este caso eh, cambiamos valores, ¿no es cierto? Ponemos decíamos cuando la velocidad, en el primer caso, la ambulancia estaba en movimiento y el receptor estaba en 0, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente expresión. La velocidad del sonido que emitía la ambulancia era de 550, la velocidad del sonido era 340, y abajo tenemos, ojo, aquí es 340 menos 0, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí teníamos el receptor que está en está parado, está sin movimiento, entonces está con movimiento 0. Y en la parte inferior teníamos 340 menos 25, menos la velocidad del foco, que era 25, ¿verdad? Entonces por eso es que me queda solo arriba 340 sobre, al realizar la operación, ¿no es cierto? 340 menos 25, ¿no es cierto? 340 menos 25 dividido para 340 por 550 me daba un valor de 593 Hz en el primer caso. En el segundo caso, dado que el receptor se aleja, deberá disminuir, y para ello debemos
usar un menos en el numerador. Una razón de A sobre B disminuye cuando disminuye el denominador. Ojo, aquí cambiaba, ¿no es cierto? Acá abajo, en el primer caso, teníamos la velocidad del foco, que era 25. En este caso, acá me va a cambiar porque el receptor está teniendo una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, teníamos que la frecuencia va a cambiar, ¿no es cierto? Y me decía que la velocidad más menos la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido más menos la velocidad del foco. Y teníamos esto, ¿no es cierto? 340 menos 15, que era la velocidad con la que estaba caminando el receptor, y abajo en cambio igual, ¿no? Ya en este caso el foco, la ambulancia estaba con velocidad de 0, entonces lo colocaríamos nosotros así, 340 menos 0, entonces me va a quedar 340. Entonces al realizar la operación respectiva, nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, que 540 por 340 menos 15 sobre 340 me va a dar 525.7. Como vemos, son diferentes. En este caso, mientras la ambulancia se acercaba, era más la frecuencia que nosotros notábamos, que era 393. En cambio, cuando nosotros nos estábamos alejando de la ambulancia, quiere decir que la frecuencia fue de 525. Hay una variación, ¿sí? Variación alta de cuando se acerca la ambulancia a nosotros, como de cuando nosotros nos alejamos de la ambulancia. Eso veíamos nosotros en los ejercicios. Veíamos otro más, dice, una ambulancia se desplaza hacia el este a 33.5 metros sobre segundos. Su sirena emite un sonido de 400 Hz de frecuencia. Calcular la frecuencia aparente que percibe un observador que viaja en su auto también desde el este a 28,6 metros sobre segundo. Entonces aquí teníamos, ¿no es cierto? A, conforme el auto se acerca a la ambulancia, y B, conforme el auto se aleja de la ambulancia. Aquí teníamos que tomar mucha consideración. ¿Por qué razón? Porque en este caso no tenemos el estado del foco, en este caso de la ambulancia, como vemos, se está moviendo constantemente, y vemos que en este caso el receptor también se está moviendo en los dos casos, y hay que tomarlo muy en cuenta esa parte. Entonces nosotros tenemos como datos la velocidad del foco, en este caso la fuente de velocidad da 33.5, la frecuencia del sonido, que es de 400 Hz, la velocidad del receptor u observador es de 28.6, la velocidad del sonido es de 340, y nosotros debemos tomar en cuenta que la frecuencia relativa que llega al receptor es desconocida. La frecuencia relativa que llega al receptor. Hay un pequeño detalle, ambos, ¿no es cierto? Fuente y receptor se mueven en la misma dirección. Ese es lo que le decía, que es diferente al otro. Es diferente al otro ejercicio porque en este caso ambos se están moviendo. Entonces ahí hay que considerar esa parte. Entonces nosotros tenemos la misma fórmula. Vamos a hacer en el primer paso. Como vemos, dicen, conforme el auto se acerca a la ambulancia, en realidad la que se acerca es la ambulancia por su mayor velocidad, que es 28,6, ¿no es cierto? Al igual que el auto se aleja de 28,6 cuando se aleja, y cuando se acerca es de 35.5. Los datos que tenemos, igual la misma, ¿no es cierto? La misma fórmula. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia que tenemos de la ambulancia, de la sirena, por la velocidad más menos la velocidad del receptor sobre la velocidad más menos la velocidad del foco. En este caso tendríamos nosotros 340 menos 28.6, 28,6, que es el receptor que está yendo a esa velocidad, y la de la ambulancia, que es 340 menos 33.5, ¿sí? Por 400, que es la frecuencia de la sirena. Al realizar la operación me queda 311.4 sobre 306.5 por 400. Al realizar la operación me quedaría 406 hercios.
En el segundo caso vemos que ahora el auto desde atrás se acerca a la fuente a 28.6 y la fuente de la ambulancia se aleja del receptor a 33.5. Entonces tenemos nosotros, mire, en este caso, los dos casos en la primera parte, ¿no es cierto? En realidad la que se acerca a la ambulancia tenemos una resta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vamos viendo que la ambulancia es la que se acerca por su mayor velocidad. Y se considera que el auto se aleja de la fuente. Entonces vamos restando, el auto se está alejando de la fuente, se está yendo más. En cambio, en el otro caso, cuando ahora desde atrás se acerca a la fuente a 28, vamos tomando el otro, entonces por eso cambiamos el valor. En este caso vamos a aumentar el valor, más nos va a acercar. Por eso que tenemos que la velocidad del sonido más 28.6, que vendría a ser la velocidad del receptor, más 33.5, la velocidad de la ambulancia, y 400, que es el valor. Ojo, cambian en ese aspecto, sobre todo en el un caso, cuando se está alejando es menos, y en el otro caso, cuando nos estamos acercando, es más. Y como vemos en este caso, la velocidad, la frecuencia nos da de 394 Hz, con una diferencia, sí, hay una diferencia cuando la ambulancia se acerca con con el valor cuando el receptor se acerca, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esos dos datos. Luego veíamos un poquito sobre lo que es el oído y la audición. Y veíamos que el oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado y la función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de distintas partes, el oído externo, oído medio y oído interno. La tarea principal es, por lo tanto, detectar, transmitir y convertir los sonidos de impulsos eléctricos, ¿no es cierto? La mejor forma de describir el funcionamiento del oído es mostrando la ruta que sigue las ondas sonoras a través de este órgano. Entonces, los ruidos fuertes son los primeros que van a llegar, los oídos que están más lejanos son los... He hecho este cuadrito de comparación en donde vamos viendo de acuerdo a lo que tenemos como decibeles y nos va afectando nuestro oído. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la ropa de lavado está a 70 decibeles, un automóvil, el ruido del tránsito y de los vehículos está a 80 decibeles, que estamos aceptable. La maquinaria de una fábrica, es por eso cuando estábamos en la manera presencial y laborábamos, debemos utilizar eh, material de protección para nuestra audición. ¿Listo? Cuando vamos a los eventos deportivos tenemos, vea, 100 decibeles. Hay que tomar muy en cuenta esa parte cuando vamos. Y es más, cuando vamos a los encuentros deportivos, aparte de estar observando, ¿sí?, el encuentro deportivo o las personas que están en nuestro entorno, nosotros estamos con nuestros audífonos escuchando música. Y decimos, bueno, como estoy con los audífonos no me afecta, peor. Eso es mucho más complicado. Un concierto de rock tiene 110 y una sirena vea, la sirena de lo que hablamos de la ambulancia. Nosotros tenemos 120 decibeles. ¿Listo? El oído humano entra en un umbral de dolor y hay riesgo de sordera. Aquí cuando ya pasamos los 110 ya empieza el efecto de sordera. Y aquí también nos dice que 85 decibeles es el punto aproximado en el que la exposición prolongada puede causar daño. Ojo, entonces, no es que ya esté en 85 y no pasa nada. El estar mucho tiempo con este valores puede causar que tengamos un poco de sordera. Por eso algunos dicen, no, por favor repíteme de nuevo porque no te escuches. ¿Por qué razón? Estamos pasando mucho tiempo con altos decibeles en los cuales se nos complica nuestra audición. ¿Estamos? Vamos avanzando. Pues aquí teníamos un cuadrito, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto y hemos estado reforzando en en estas últimas diapositivas, donde el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo que usted debe tener es de 80 hacia abajo. Entonces, de 80 hacia abajo, mire lo que está. El patio de recreo, la aspiradora, la lavadora, las bicicletas, el estudio de grabación, un umbral.
¿Sí? Mire. Entonces, como usted observa, un aula de clase, lo que antes estaba en aula de clase de 40 a 80 decibeles, la palabra susurrada de 30 a 80. Ojo, mire, estamos a veces cuando susurramos al oído, estamos también tratando de dañar nuestro oído. Mire, la circunvalación de automóviles de 50 a 90 decibeles, estamos con peligro. Ahí está la parte que le quería hacer el llamado de atención para ustedes jóvenes sobre todo. Dice, aparatos personales de música, MP3 de otro, mire, de 70 a 100 decibeles. Por favor, tratemos de cuidar nuestro oído y en este tiempo que aún más, pues, debemos tener muchas consideraciones con nuestra salud, tomar en cuenta esto. Por favor, tomar en cuenta eso. Dicen, pero solo lo pongo, si como decíamos hace unas diapositivas anteriores, nuestro oído no tiene la capacidad tan de identificar los sonidos bajos. Por ejemplo, al estar conectado, usted dice, es que no está prendido el radio, solo lo pongo para escuchar para escuchar las llamadas. Mire, ahí tiene un zumbidito especial al estar conectado a nuestro teléfono que nos va a ir provocando sordera. Por favor, tomar en cuenta los bares y discotecas de 80 a 115 y las sirenas de 90 a 120. Entonces, por favor, tomar en cuenta este cuadrito para que usted también se cuide en su salud. Entonces dice, el oído es la parte principal del sentido de la audición. El oído recoge las ondas sonoras y las transforma en impulsos nerviosos que pueden ser interpretados por el cerebro. Ahí tenemos nosotros lo que debemos tener. Por eso lo hemos puesto con letra grande para que usted pueda considerar esta parte. ¿Listo? Las cuerdas. Entonces ahí hablamos que un capítulo especial lo que son las cuerdas. Entonces decíamos nosotros que las cuerdas es un cable elástico tendido entre dos puntos, susceptible de emitir sonido musical gracias a sus vibraciones. La cuerda puede estar puede ser cilíndrica y homogénea y puede vibrar longitudinalmente o transversalmente. Es alejada de su posición de equilibrio y en música se la utiliza en vibraciones transversales. Las cuerdas pueden ser hechas de acero en el piano o de tripa de oveja. Se les aumenta el peso envolviéndoles en hélice con un alambre de cobre o de plata. Tenemos entonces cuerdas enfiladas, notas graves de piano, sol y violín. Entonces tenemos algunos tipos. Vamos avanzando. Fórmula de las cuerdas vibrantes. Entonces dice, una cuerda fijada en sus dos extremidades presenta siempre un nudo de vibración en sus dos extremidades y un cierto número de nudos intermediarios. En ese sistema de ondas estacionarias se manifiesta que la longitud de las zonas repartidas a lo largo de la cuerda. Entonces teníamos nosotros que L es dada la expresión y L por la constante por un medio. G siendo la frecuencia y B la velocidad de las ondas transversales y obtenemos puesto que L es igual a B sobre G. Entonces la longitud en este caso de las cuerdas vibrantes tendríamos que K, ¿no es cierto? Que es la constante o que vemos la zona de longitud y 2 por G. Luego veíamos los tubos sonoros y que decíamos nosotros que en un tubo de madera o de metal podemos nosotros colocar sonido o vibración entre ellos. De aquí teníamos cuatro ejemplos, ¿no es cierto? El primero, un tubo que está en este caso, con una fuente vibrante de total, una que le decíamos 4L. En el segundo, un tercer armónico que está a las 3/4 partes de L, el tercero a las 5/4 partes y el séptimo a las 7/4 partes. Pues nosotros teníamos que la vibración va a depender de cómo nosotros lo colocamos o esté en el vacío. ¿Sí? Luego veíamos la voz y que la voz que teníamos que si hay algo importante en la técnica vocal que se debe aprender tarde o temprano, pero es la resonancia y con el sonido que nosotros creamos en el proceso de fonación. Aunque el término puede variar de maestro y maestro, por ejemplo, la voz va a cambiar
dependiendo de, ¿no es cierto?, de lo que cada persona la perciba. Para nosotros, como decimos, podemos considerar que los cantantes se define a la resonancia como, dice, la resonancia vocal es la amplificación del sonido en una cavidad específica. Es lo que tienen los cantantes. En pocas palabras, una vez creado el sonido esencial a través de la fonación, este viaja a las cavidades correspondientes y se dice que desde ya el sonido llega a la laringe y actúa como un resonador básico. Las siguientes paradas son la cavidad oral, la cavidad nasal, siendo la cavidad faríngea la usada principalmente en terapia vocal y específicamente en el canto. Entonces, la física ha establecido que para que exista sonido se requieren tres elementos. Uno, un cuerpo libre, que un cuerpo vibre. Dos, que un soporte físico por el que se transmite. Y tres, una caja de resonancia que la amplifique. Esas vibraciones permitiendo que sean percibidas al oído. Entonces nosotros teníamos que la voz humana cumple con las tres condiciones antes señaladas, ¿sí? Entonces, en este caso teníamos uno, para que el cuerpo vibre, nosotros tenemos el cuerpo elástico que vibra, que son las cuerdas vocales. Dos, el soporte físico por el que se transmite es el aire. Tres, la caja de resonancia. En nuestro caso, la caja de resonancia está formada por parte de la garganta, por la boca y por la cavidad nasal. Además, la voz se clasifica la de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Por su obvias razones, que el uno es más fino y el otro es más grueso. ¿Listo? El aparato fonador humano. El aparato fonador se compone de tres grupos de órganos diferenciados. Órganos de respiración. Son las cavidades infraglóticas, los pulmones, bronquios y la tráquea. Los órganos de fonación son las cavidades glóticas, la laringe, cuerdas vocales y resonadores nasal, bucal y faríngeo. Órganos de articulación serían la cavidad supraglóticas, el paladar, la lengua, los dientes, los labios y glotis. Entonces, la producción del habla. Entonces, nosotros teníamos que para la producción del habla, tenemos que la fonación se realiza durante la respiración, cuando el aire contenido en los pulmones sale de estos, empujando por el diafragma y los intercostales y a través de los bronquios, la tráquea llega a la laringe. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no tienen forma cordófona, sino que hay que tratar una serie de pliegues en los labios. Nosotros debemos considerar que tenemos nosotros 4 cuerdas vocales, 2 superiores, 2 inferiores. Las superiores son las que no participan en la articulación de la voz y en cambio las 2 inferiores son las verdaderas cuerdas vocales responsables de la producción de la voz. Y de ahí veíamos nosotros ingresábamos lo que era la introducción al calor y la temperatura. Y vemos la importancia del calor y la temperatura. Entonces veíamos nosotros que en nuestra vida diaria tenemos el calor y la temperatura y a veces confundimos la palabra calor y temperatura. ¿Sí? Las palabras calor y frío forman parte fundamental de nuestro vocabulario. Desde pequeños usamos comúnmente, ¿verdad? Entonces vemos que un ejemplo de calor es la energía proveniente de los rayos solares, que desde hace mucho tiempo el ser humano lo utiliza como fuente, ¿verdad? Y es indispensable para todo lo que es la agricultura, todo, inclusive para nuestra salud. Y veíamos que la división del calor y temperatura, la energía térmica, entonces veíamos que la energía térmica es la energía cinética relacionada con el movimiento. La medida de un conjunto muy grande de átomos y moléculas de esta energía cinética media depende de la temperatura que se relaciona con el movimiento de las partículas y átomos. Y aquí teníamos la energía térmica, de lo que se trataba, ¿no es cierto?, de generar. Luego veíamos la temperatura. La temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. Se mide con un termómetro. Las escalas más empleadas para medir esta magnitud serán la escala Celsius o grados centígrados y la escala Kelvin, ¿sí? Es lo mismo que un Kelvin, la única diferencia es que el cero está
a diferentes, ¿no es cierto?, de la escala centígrados, ¿sí? El 0 en escala Kelvin está a menos 73 grados centígrados. Hay una variación enorme. Y veíamos nosotros que las escalas de temperatura que teníamos nosotros, teníamos tres, ¿no es cierto? La Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin. Ya que en 1967 se adoptó la temperatura del punto triple del agua como único punto fijo para la definición de la escala absoluta de las temperaturas y la separación centígrada de la escala. Entonces, el nivel 0 de Celsius quedaba a menos 73.15 Kelvin del punto triple y se definía como el punto cero absoluto o 0 Kelvin. Esta escala sustituyó a la escala centígrada o Celsius al definir el 0 como un punto más bajo posible e inalcanzable en la práctica. Aquí teníamos los ejemplos. Y veíamos nosotros que debíamos nosotros aprender un poquito a convertir las escalas de las temperaturas. Teníamos que las escalas Celsius y la escala Kelvin. Y hacíamos una transformación muy sensible, ¿no es cierto? Los grados Kelvin son iguales a 273.15 más 2 grados centígrados. Entonces aquí teníamos, ¿no es cierto?, la fórmula. Entonces decíamos nosotros, en la transformación de grados centígrados a grados Fahrenheit, debemos tener en cuenta que cada grado centígrado vale 1,8 grados Fahrenheit o 0 menos 100 en escala centígrada equivale a 32 a menos 210 en escala Fahrenheit. Por lo tanto, debemos multiplicar los grados centígrados por 1.8 que equivale a los 9 quintos. Como el 0 de Celsius corresponde al 32 Fahrenheit, debe sumar 32. Entonces, grados Fahrenheit sería 9 quintos por los grados centígrados más 32, nuestra fórmula. Igual la fórmula, ya teníamos las dos fórmulas aquí, ¿no es cierto? Para conseguir grados Kelvin y para conseguir grados Fahrenheit. Estas dos, y lo íbamos a aplicar en algunos ejercicios. Dice convertir 50 grados Kelvin a grados centígrados. Y teníamos aquí, ¿no es cierto? La fórmula, grados centígrados más 273 y nos daba grados Kelvin. ¿No es cierto? Entonces teníamos, en este caso, ya teníamos los 50 grados Kelvin, ahora queríamos transformar a grados centígrados, entonces aquí veíamos, ¿no es cierto?, el valor con el cual nosotros representábamos y era sencillo de transformar y buscar la fórmula respectiva, en este caso, los grados centígrados y los grados Kelvin que ya teníamos, ¿verdad? Hacíamos la operación 50 menos 273.15 grados, ¿sí? Menos 50 era igual a grados centígrados y la operación me quedaba menos 223.15 grados centígrados, que era lo que nosotros debíamos hacer, que 50 grados Kelvin equivale a menos 223.15 grados centígrados. Ahora igual convertíamos grados Fahrenheit, dice, convertir 80 Fahrenheit a grados centígrados. Entonces aplicábamos de igual manera la fórmula que era, ¿no es cierto? Grados Fahrenheit era igual a 9 quintos por grados centígrados más 32, ¿sí? Teníamos ese valor, entonces nosotros veíamos y aplicábamos la fórmula, ¿verdad? Teníamos que 80 grados Fahrenheit era igual a 9 quintos por grados centígrados más 32. Y vamos despejando grados centígrados que me quede en un solo lugar, me quedaba 80 sobre 9 quintos es igual a grados centígrados más 32. Y teníamos que, en este caso, al hacer la división, no, 80 para 9 quintos me daba 44.44 es igual a grados centígrados más 32. Aquí este término de 32 que está sumando pasa al otro extremo restando y me quedaría 44.44 menos 32 sería grados centígrados. Al realizar la operación me quedaría 12,44 grados centígrados. Luego veíamos lo que era el calor y equilibrio térmico y creo que es el último temita que lo vamos a topar. Y decíamos que dos cuerpos de distintas temperaturas se ponen en contacto y terminan igualando sus temperaturas, ¿no es cierto? Veíamos nosotros, eso era lo que era el equilibrio térmico. En este caso teníamos
el ejemplo que poníamos, ¿no es cierto? Que el agua que estaba a 20 grados centígrados con el otro agua que está a 100 grados centígrados, íbamos a tener un equilibrio térmico, a ver cómo lo consideramos. Y veíamos nosotros cómo se va transfiriendo el calor de un cuerpo a otro cuerpo. Y nosotros veíamos que siempre el que tenía mayor carga, ¿no es cierto? Mayor cantidad de calor iba a perder, y en cambio el que tenía menor cantidad de calor iba a ganar, ¿no es cierto? Y veíamos nosotros cómo hacíamos un ejemplo que decíamos, por ejemplo, si ponemos un recipiente con agua caliente, con otro con agua fría, ¿no es cierto? Aquí teníamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo el de agua caliente pierde energía con el que, en el caso del agua fría gana, ¿no es cierto? Y la cantidad de calor que gana o pierde de un cuerpo depende también de la masa en el que se encuentra, donde Q es la cantidad de calor que se gana o se pierde expresada en calorías. M, la masa del cuerpo en estudio, se expresa en gramos. C, que es el calor específico del cuerpo, su valor se encuentra en tablas conocidas y se expresa en calorías sobre gramos por centígrados, por grados centígrados. La variación de la temperatura, teníamos la temperatura final menos la inicial, y la temperatura final menos la inicial, y su fórmula es, ¿no es cierto? Eso teníamos y aplicábamos en un ejercicio y con eso culminamos. ¿Cuál será la temperatura de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius y 50 gramos de temperatura a 40 grados Celsius? Y veíamos que tenemos los grados, los datos, la capacidad calorífica y específica, ¿sí? Y el agua, en este caso, ¿no es cierto? El agua que está a 20 grados ganará temperatura y el agua que está a 40 perderá temperatura. Y vamos a buscar el equilibrio térmico, ¿no es cierto? Para 50 gramos de agua a 20 grados queremos Q1, la cantidad de calor ganada, y teníamos nosotros esto, cantidad de calor es igual a masa por el calor específico y por la variación de temperatura, y reemplazamos, ¿no es cierto? Que sería Q1 sería igual, la cantidad de calor sería 50 por 1 por la temperatura final menos 20 que teníamos en el primer caso, sería cantidad de calor ganada, y tendríamos nosotros que para los 50 gramos de agua a 40 gramos tendremos un Q2. Es el primer valor que teníamos, ¿no es cierto? Y tenemos el otro, que Q2 sería igual a 50 por 1 por 40 menos T. ¿Por qué razón? Porque tenemos los 40 grados y este va a perder, no sabemos cuánto va a ser la temperatura final. Igualábamos las fórmulas Q1 y Q2 y teníamos nosotros ahí, ¿no es cierto? Simplificábamos 50 y 50 por 1 es 50 y me queda T final menos 20 es igual a 40 menos T final, y nosotros teníamos en este caso poner en un solo lado las temperaturas finales, ¿sí? Y en el otro caso los valores numéricos, y tendríamos nosotros que T final es igual a 40 más 60 y 2T final es igual a 60, donde T final es igual a 30. Esto sería, jóvenes, y yo de mi parte les agradezco por su participación y por haberme eh, eh, sobre todo aguantado en algunas horas largas de teoría que tuvimos. De mi parte, pues estaré siempre a las órdenes. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues no hay problema para poderles ayudar. Les agradezco enormemente su atención y estaremos viéndonos en otra próxima oportunidad. Como ustedes saben, esta era la última horita que teníamos de clase de recuperación. Espero que les vaya bien, no se desanimen, ánimo muchachos, que ustedes están ya en su último año, y pues qué mejor que ya en los próximos meses, ya de aquí a mayo, junio, les quedan 2 mesecitos, ya puedan tener su título de bachiller. Felicitaciones muchachos por haber logrado este último pasito, y ánimo que todavía tienen que lograr muchas metas más de mi parte. Un fuerte abrazo para ustedes, cuídense en esta pandemia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias chicos. Gracias, profe. Gracias.